Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de YouTube de Susaria Expresso. El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio número 1, el inciso A, en la página 140 de su libro. Entonces, antes de iniciarlos, te invito a que se suscriban al canal para seguir viendo más contenido. Entonces, vamos a leer qué nos dice el problema. Dice, si necesitas comprar cuerda para el asta de una bandera y observas que la sombra del asta en el piso es 11.6 metros y el ángulo de elevación del sol es de 35 grados 40 minutos, ¿de qué tamaño debes comprar la cuerda? Entonces vamos a, primero que nada, esbozar nuestro dibujo por medio de los datos que nos esté dando el problema. Entonces tenemos lo siguiente, nos decía que tenemos aquí en la figura esta bandera, entonces nos está dando que la sombra de esa asta, entonces digamos que tenemos aquí situada nuestra bandera y nosotros conocemos esta sombra ya nos están diciendo que es de 11.6 metros y además de esto nos está dando que el ángulo de elevación del sol es de 35 grados 40 minutos. Quiere decir, tenemos que aquí está nuestro sol y el ángulo de elevación. Entonces hay que recordar que es un ángulo de elevación y un ángulo de presión. Un ángulo de elevación es aquel que se forma entre nuestra horizontal con respecto a donde esté viendo el objeto. Entonces en este caso es el sol. Entonces vendría siendo la horizontal esta. Este ángulo que se está formando de aquí, el ángulo de elevación, es el que nos están diciendo que es de 35 grados 40 minutos. ¿Okay? Y nos preguntan de qué tamaño se debe comprar la cuerda. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos está pidiendo este lado X, ¿no? ¿Qué tan alta debe ser la cuerda para que abarque toda la bandera? Entonces, vamos a calcular este lado X. Nos vamos a buscar qué función trigonométrica nos asocia este lado X con este otro lado 11.6 que sí conocemos, entonces respecto a este ángulo que nos están dando. ¿Okay? Entonces vamos a nombrar, aquí vemos que se nos forma un triángulo rectángulo. Aquí vamos a nombrarlo como con vértices A, B y C. Entonces observamos que según este ángulo B, este X vendría siendo su cateto opuesto y este 11.6 que es la sombra vendría siendo su cateto adyacente. Entonces la función que nos asocia a esas dos cosas sería la tangente. Entonces vamos a usar la tangente ¿de qué? De este ángulo que sí conocemos que es B. La tangente del ángulo B está definida como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces tangente de el ángulo B ya conocemos que es 35 grados 40 minutos. Va a ser igual a el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? En este caso es X. Entre el cateto adyacente que es 11.6. Entonces vamos a despejar este 11.6 que está dividiendo. Va a pasar multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar 11.6 por la tangente de 35 grados 40 minutos igual a X. Y de aquí directamente ya vamos a tener el valor X va a ser igual a, al efectuar este 11.6 por la tangente de este ángulo, vamos a tener que nos va a quedar 8.32. Entonces la longitud de la cuerda que se debe comprar va a ser igual de 8.32 metros. Ahora tenemos el inciso B. Entonces vamos a leer qué nos dice. Dice, hasta ahora la torre más alta del mundo tiene una altura de 553 metros y se encuentra en Toronto. Si la sombra que proyecta en el piso mide 1100 metros de longitud, ¿cuál será el ángulo de elevación del sol a esa hora del día? ¿Okay? Entonces vamos a ver que aquí tenemos esta imagen de esta torre. Entonces nos dice que su altura, es decir, acá, es de
553 metros. Ya nos está dando este dato. Entonces vamos a poner que aquí es 553 metros. Y la sombra que proyecta esa torre, es decir, acá esta sombra que está proyectando, es de 1100 metros. Entonces lo que nos pide calcular es el ángulo de elevación del sol a esa hora del día. Entonces tenemos aquí el sol está formando un ángulo con esta torre. Entonces lo que queremos calcular es este ángulo de acá. Entonces vamos a nombrar, aquí vemos que se nos forma un triángulo rectángulo y vamos a nombrarlo como con vértices A, B y C. Entonces este ángulo B es el que queremos encontrar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a usar la función tangente. ¿Por qué? Porque tenemos que es la que nos asocia para este ángulo. Estas dos cantidades que tenemos son el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo B está definida como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces la tangente del ángulo B va a ser igual a, identificamos en la figura cuál es nuestro cateto opuesto, venía siendo este 553. Entonces va a ser 553 entre el cateto adyacente, que en este caso es la sombra que nos da 1100. Y como lo que queremos encontrar es ese ángulo, vamos a despejar. Entonces el ángulo B va a ser igual a la tangente inversa de ese valor, que sería 553 entre 1100. ¿Okay? Y al efectuar esa tangente inversa de ese valor, vamos a obtener que es igual a 26.69 grados. Entonces ese ángulo B, ese ángulo va a ser 26.69 grados. Es el ángulo que se está formando con el sol, con esa torre. Ahora tenemos el inciso C. Nos dice: un observador ve desde lo alto de un faro de 60 metros de altura un arco en el agua, un barco, con un ángulo de depresión de 12 grados 42 minutos. ¿Cuál será la distancia del barco a la torre? Entonces vamos a esbozar primero el problema. Tenemos primero un faro. Y este faro nos están diciendo que tiene una altura de 60 metros. Okay. Entonces hay un observador que está viendo desde la parte de arriba un barco. Okay. Entonces aquí hay una distancia, nos está pidiendo cuál va a ser la distancia desde la base del faro hasta ese barco. Entonces imaginemos que aquí tenemos nuestro barco. Entonces aquí se va a formar, tenemos un ángulo y vamos a formar nuestro triángulo rectángulo con vértices A, B y C. Entonces en este caso el problema nos está dando el ángulo de depresión de 12 grados 42 minutos. ¿Cuál es el ángulo de depresión? Es el ángulo que se forma al ver aquí. Como que vamos a tener esta recta y el ángulo de depresión es el que se forma aquí. Este de acá, aquí cambia. Este ángulo de acá afuera. Entre la vista del observador y esta línea imaginaria. Entonces vamos a ver que tenemos dos líneas paralelas, que sería en este caso esta que se forma acá con esta de acá abajo. ¿Okay? Entonces vamos a recordar que nosotros si tenemos dos rectas paralelas que están cortadas por una transversal, en este caso va a ser este de acá
esta línea punteada, observamos que este ángulo con el de acá arriba son ángulos alternos internos, ¿ok? Vemos y sabemos que los ángulos alternos internos son iguales, son congruentes. Entonces este ángulo de acá arriba debe ser igual a este otro. Y como el de arriba ya sabemos que el problema ya nos decía que este ángulo es 12 grados 42 minutos, entonces este otro ángulo de acá abajo debe medir igual 12 grados 42 minutos. Entonces, como queremos encontrar esta distancia de acá abajo, la que hay del faro al barco, aquí la vamos a anotar con la letra X. Entonces vamos a buscar qué función trigonométrica nos asocia este ángulo con estas dos cantidades y que observamos que son los catetos. Entonces va a ser la función tangente. Entonces la tangente del ángulo B va a ser igual a el cateto puesto entre el cateto adyacente. Entonces la tangente de ¿cuánto vale el ángulo B? Acá abajo ya tenemos que es 12 grados 42 minutos. Eso va a ser igual a ¿cuál es el cateto puesto? Vendría siendo 60. Entre el cateto adyacente, que en este caso es X. ¿Sí? Entonces este X vamos a pasarlo multiplicando hacia el otro lado de la igualdad y nos va a quedar X tangente de 12 grados 42 minutos y eso va a ser igual a 60. Entonces X va a ser igual a este tangente, como está multiplicando, va a pasar dividiéndose al otro lado, nos va a quedar 60 entre la tangente de 12 grados 42 minutos y al efectuar esta operación al final vamos a tener que es igual a 266.24. entonces esa distancia que existe es de 266.24 metros, es la que hay del faro a ese barco. ¿Sí? Entonces hasta aquí terminaremos el video del día de hoy, nos vemos en el siguiente, no olviden darle like y compartir si les gustó. Muchas gracias.